Creo que uno de los aspectos más complejos de las relaciones humanas y sociales es la recuperación de la confianza. Cuando la confianza se vulnera en términos personales, en términos sociales o en términos institucionales, es muy difícil que se recupere eso que está perdido. Y se requiere primero una voluntad enorme de aceptar ese desafío. Esa voluntad enorme tiene a su vez una doble direccionalidad. Por un lado, la capacidad de aceptar y ser tolerante, y por el otro lado, la capacidad de tener las herramientas adecuadas, los instrumentos necesarios para generar esa restauración de confianza. En el plano educativo, nosotros enfrentamos uno de los aspectos más duros de la sociedad ecuatoriana y del sistema educativo, que es la violencia en los establecimientos educativos, y en particular la violencia sexual en los establecimientos educativos. El caso del réplica Aguirre Abad, igual que muchos de los casos que sacudieron a la opinión pública ecuatoriana en el año pasado, fundamentalmente, y a inicios de este, obligaron a tener una estrategia adecuada, una política firme, un diseño institucional que permita recuperar esa confianza social perdida en el sistema educativo. Y se plantearon 4 ejes absolutamente bien delimitados y bien marcados. Por un lado, y en primer lugar, tener una información oportuna y adecuada frente a lo que había sucedido en la sociedad ecuatoriana. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con Monseñor Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y me impactó una frase que él nos dijo: no podemos ocultar la verdad por evitar el escándalo. Esto quiere decir que nosotros teníamos que ir hasta las últimas consecuencias en informar a la ciudadanía todos los casos de violencia educativa, cómo se producen estas tipologías de delito. Sabemos que muchos de ellos, casi un 55%, ocurren fuera de los establecimientos educativos y tienen como principal agresor muchas veces a los propios parientes. Hay un gran porcentaje de tipología de casos que también involucra lamentablemente a ellos que no se pueden llamar educadores, porque la educación es otra cosa. La educación es lo que acabamos de ver, esa mística, esa alegría, esas ganas de enseñar al otro, de aprender, esa vivencia constante que es la educación. Y por lo tanto había que separar a esos malos elementos del sistema educativo. Y ahí viene el segundo ámbito de nuestra acción: tener una sanción oportuna, sanción en el ámbito administrativo y sanción en el ámbito penal. Sanción en el ámbito administrativo implicaba que teníamos que hacer un cambio de todos los protocolos de actuación, es decir, que teníamos que adaptarlos, renovarlos y hacerles mucho más ágiles para cubrir el momento actual. Esto significaba, por ejemplo, entre otras cosas, que un profesor o una, lamentablemente profesor, no voy a hacer aquí una generalización porque casi la mayoría o el 100% de todos los casos provienen de agresor hombre, tenía que ser separado inmediatamente de los planteles educativos. No podía volver o estar en un ámbito administrativo, sino que tenía que ser removido inmediatamente para que se levante el debido sumario, el debido proceso y la legítima defensa que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas de acuerdo a nuestras normas constitucionales. Implicaba también que teníamos que ir y ser diligentes en la actuación en el ámbito penal. Hay un código integral penal que nos obliga a actuar, porque son delitos, están tipificados como delitos, no son actos que lamentablemente, como habían sucedido entre el año 2014 y el año 2017, donde tenemos levantada la información, en algunos casos habían sido sancionados con remoción de ese directivo o de ese profesor, que había tenido una sanción pecuniaria, lamentablemente en algunos casos y horrorosamente, casi como el 10% del salario mínimo vital, cuando se trata de agresiones y de delitos sexuales, y por lo tanto los aspectos de sanción son absolutamente necesarios.
Teníamos que prevenir, y este es un tercer aspecto de la política de prevención y de actuación. Teníamos que prevenir, y ahí en esa prevención estamos trabajando este año. Hace un mes aproximadamente nosotros presentamos una estrategia a la sociedad donde le referenciamos al profesor como actor fundamental y central del proceso de cambio y de la necesidad de que el profesor, en base a la información que provee a la propia unidad educativa, a la sociedad y al ejemplo que es un profesor. Siempre nosotros nos identificamos con artistas, con deportistas y con nuestros profesores, que son nuestros referentes sociales y que marcan la conducta de una sociedad. Entonces le empoderamos al profesor a través de esta campaña que la venimos realizando, se llama Super Profes, que son básicamente 12 spots, 12 videos bastante concretos. El profesor y la profesora pasa a tener un rol central en las actividades de prevención y actuación. Y lo que más me interesa resaltar a mí es la cuarta dimensión, que lo he dejado deliberadamente para el final, pero en realidad es lo más importante, es la capacidad de restauración. Restauración quiere decir que nosotros estamos al lado de las víctimas, que tenemos una absoluta convicción que lo más importante es estar al lado de la víctima y de su familia. Y esto significa que nosotros, como bien nos decía la profesora, que lo dijo todo exactamente y precisamente, no podemos revictimizar a las personas que han sido agredidas, que tenemos que tener un trabajo especializado con los departamentos de consejería estudiantil, que tienen que guiar, llevar un expediente, una bitácora, que tenemos que hacer el acompañamiento psicológico respectivo, que tenemos que lograr la integración y que se cumpla el derecho a educar, que es absolutamente mandatorio en términos de lo que nos dice nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es decir, esos 4 elementos, transparencia en información, capacidad de prevención, tener restitución y sanción oportuna, han guiado una estrategia que se llama Más Unidos y Más Protegidos. Una intervención a una unidad educativa es una medida absolutamente extraordinaria. Quiere decir que cuando ya no tenemos más herramientas de actuación, hacemos esa medida extraordinaria de intervenir a una unidad educativa. Intervenir para, vuelvo al inicio, para recuperar esa confianza perdida, para empoderar a todos, a profesores, a profesoras, a los padres, madres de familia, a la comunidad, a los vecinos, para que nos ayuden a resolver un problema urgente y acuciante en una unidad educativa. Quiere decir que todo lo anterior falló y por lo tanto nos toca hacer una medida absolutamente excepcional. La medida excepcional quiere decir que nos da la atribución como Ministerio de Educación de ponernos encima de la parte administrativa y comenzar a ordenar y a organizar a esa institución. Para eso hay que hacer un plan de intervención, hay que tener a la persona adecuada y por eso yo quiero felicitar y agradecer todo el trabajo del magíster Nelson Lord por la conducción de esta intervención. Se necesita tener esa voluntad de afrontar un problema, no es fácil afrontar estos problemas, esto implica yo digo una cosa de involucrarse con las víctimas, con sus familias, con actos absolutamente dolorosos en términos sociales y en términos personales, y se requiere una voluntad y un acompañamiento adecuado, se requiere un compromiso de esa comunidad para levantar a esa unidad educativa y se requiere finalmente esa recuperación de la confianza perdida. Creo que el evento de hoy nos muestra que estamos en el camino correcto. Nosotros somos muy autocríticos en todo lo que hacemos. No nos gusta estarnos autoelogiando. No es esa la función de la educación. No es hacer un marketing a través de la educación y peor aún de un elemento tan sensible como es la vulneración de derechos. Y por eso digo, estamos en el camino correcto. No quiere decir que hemos solucionado los problemas que tenemos en los planteles educativos de nuestro país.
quiere decir que estamos con las herramientas adecuadas para enfrentar la violencia educativa. Quiere decir que si la sociedad persevera, si la sociedad se mantiene, si se identifican políticas de Estado más allá de la visión de un ministro, de un gobierno de turno, como sociedad podemos vencer a este flagelo. Es un flagelo universal, latinoamericano, universal, eso pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa, y particularmente desde el año pasado viene habiendo un destape de todos los casos de violencia educativa en el mundo en general. Esto no es otra cosa que decir que nosotros debemos tener un compromiso constante para enfrentar la violencia educativa. Y me alegra ver esa alegría con la que los estudiantes, los profesores y las autoridades han cogido este tema aquí en el Réplica Aguirre Abad de la ciudad de Guayaquil, con esa convicción de que podemos salir adelante. Ustedes tengan la absoluta convicción de que como autoridades educativas estamos ahí con ustedes para levantar esta unidad educativa y a todas las unidades educativas que tiene nuestro país. En términos personales, yo tengo absolutamente bien marcadas y definidas dos convicciones. Primero, una opción preferencial siempre por los pobres de este país y una opción absolutamente de estar al lado de la víctima. Esas son nuestras dos convicciones que marcan la vida y el quehacer educativo en este país. Y tengan la absoluta confianza de que siempre vamos a estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos por este trabajo de un año que implica que estamos en un proceso adecuado para enfrentar la violencia educativa. El gobierno de todos.